Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a otra sesión para resolver dudas y pues sobre todo para actualizaros en cómo va esto de las oposiciones de AD5 generalistas, barra graduados, barra la historia interminable, barra vaya usted a saber cuándo va a acabar esto. Bueno, pues eso último creo que tenemos alguna idea, pero vamos. Entendemos que vuestros nervios y vuestra paciencia se pongan a prueba una vez más con esta fantástica oposición. Así que, pero bueno, no desesperemos y vamos a verle el lado positivo a todos los cambios que han sido introducidos en estos últimos días, que se publicó una enmienda a la convocatoria y los anuncios que ha dado EPSO. Así que vamos a analizarlos brevemente y después, por supuesto, vamos a ir a por todas las dudas que tengáis y demás. Pues bueno, en primer lugar, en primer lugar, importante también el tema de los datos, la información que tenemos al respecto de la oposición. Seguimos siendo los 174.000, casi 175.000, no hay problema. 91% no trabajan en las instituciones de la Unión Europea, lo que es lo mismo. Pues quiere decir que unos 14.000 o así sí trabajan en las instituciones, con lo cual tampoco me preocuparía mucho de ellos, entre comillas, desde el cariño, porque ahora hay unas cuantas oposiciones internas, tienen otras posibilidades por delante, así que no parece el león tan feo como lo pintan. Eso de primeras. De segundas, claro, uno dirá, es que es mucha gente, esto a ver cómo lo hacemos. Pues volvemos a insistir lo que ya hemos insistido antes. Es cierto, es mucha gente, lo cual pone una serie de retos logísticos para poder resolver la oposición, pero a nivel de posibilidades no os cambia tanto la historia. Volvemos a insistir, en años anteriores, las cifras que veis ahí, 2019, 2018, 2017, estamos hablando de en torno a unos 22.000 candidatos de media para la oposición de AD5. En 2015 llegó a haber 31.000, o sea, aquellos eran los buenos años, cuando se presentaba muchísima gente y se sigue presentando. Así que eran 31.000 para 100, no llegaba a 150 plazas. Así que veis que en aquel momento, pues, oye, era un orden de magnitud menor el número de participantes y un orden de magnitud menor el número de posibilidades o de plazas que había. Así que no ha cambiado tanto la historia. A esto habrá que sumarle toda la gente que se deje de presentar al examen, tanto porque en todas las oposiciones pasa, se apuntan y después no aparecen, que es en torno al 30%. Con lo cual, pues bueno, eso ya nos da una idea. Pero al mismo tiempo, la realidad, y esto es lo que ha reconocido EPSO, es que no hay manera de gestionar todo esto a la vez. O sea, por mucho que cuentes que, bueno, va a haber gente que no se presente, va a haber gente que ni aparece, que, bueno, son muchos, pero tal. La realidad es que los sistemas informáticos no pueden garantizar que se haga la prueba para todo el mundo a la vez el mismo día. De ahí, pues, los cambios que estamos viendo. Y por supuesto, también vamos a tener en cuenta que seguimos con la idea de que la gran mayoría de vosotros os vais a examinar como lengua 1 vuestra lengua materna o lengua que manejáis con soltura, sea español. Si estáis escuchando este webinar, pues por supuesto, la mayoría de vosotros lo vais a tener como una posibilidad, pero si no, en francés, alemán, italiano. Y en cambio, la lengua 2 mayoritariamente va a ser el inglés. Nuestra encuesta salió en torno a un 60 y tantos por cien y por lo que sabemos, EPSO debe ser parecido. O sea, más de la mitad, seguro, 60, no llega a 70% de los candidatos se examinan en inglés como lengua 2. Sí, con esto, teniendo en cuenta esto, vamos a un poco a manejar con esas cifras que podemos esperar. Aunque la gente no se presente ese 30% que hablábamos antes, o sea, Epson no puede darlo por hecho. Epson no puede jugar con la baza. Como no se van a presentar, yo sigo para adelante y pruebo suerte. No pueden hacerlo y encima si lo hacen seguro que les saldría mal. Esa vez se presentaría todo el mundo. Ya sabemos que en esto tiene bastante mala suerte. Así que esto nos pone en un escenario realista de que podemos considerar, calcular, pensar que unos 10.000 candidatos se van a poder examinar por día. Esto nos deja que necesitamos 18 días para poder examinar a todo el mundo. Y si a eso le sumas que siempre va a haber gente que no se va a poder examinar, gente que va a poder, que por las circunstancias X que sea, hay que buscarle otra fecha de examen, pues mínimo ya te deja con unos 20 días como tal, puros, limpios de gente examinándose. Si lo cuentas que una semana laboral son 5 días,
y demás, eso prácticamente nos deja 4 semanas, un mes laborable que necesitamos para examinar a todo el mundo. De ahí que EPSO haya dicho esto de que el examen va a ser entre octubre y noviembre. O sea, literalmente es que va a ser entre esos 2 meses. En el sentido de que si empieza en la última semana de octubre, necesitan las 3 primeras semanas de noviembre para seguir examinando. O incluso si empiezas a mitad, principios de octubre, probablemente vas a necesitar los primeros días de noviembre para examinar. ¿Vale? Eso es uno de los primeros hechos que hay. En cuanto, siguiendo con las matemáticas, si hacemos una división del número de candidatos y el número de plazas que hay para este año, son un puesto o una plaza por cada 117 candidatos. ¡Hala! ¿Cuántos hay? Pues oye, en 2015 la cosa era peor. Si hacéis la división, o sea, era un solo puesto, correspondía a más de 200 candidatos, o se repartía entre más de 200 candidatos. Así que la cosa estaba así. Así que no tenemos por qué preocuparnos porque estas matemáticas han visto peores en el pasado, vuestras posibilidades están ahí, así que esto no es tan fiero como lo pintan. Y de ahí nuestro primer mensaje, desde Ya Somos Europeos, o nuestro primer croqueto consejo, vamos a llamarlo así, que esto es más fácil de lo que pensáis, o no es tan difícil como lo pintan. O sea, no penséis que es imposible. Eso sí, si vais al examen pensando que es imposible, vais a tener razón y efectivamente no lo vais a conseguir. Pero si pensáis que es posible, que se puede hacer y que no está tan lejos la meta como la pintan o como os la han pintado, pues es que va a ser así. O sea, aquí el juego mental va a jugar un papel fundamental. Así que tenemos que visualizarnos con nuestras posibilidades. Tenemos que visualizar que esto se puede conseguir. Ese es el primer mensaje que queremos hacer. El segundo análisis que queríamos compartir con vosotros es lo que pone realmente la convocatoria. O sea, la enmienda de la convocatoria ha sido muy clara. Entonces nos dice, bueno, chicos, a partir de ahora va a haber 2 exámenes o 2 días de examen. Uno para razonamiento y otro para conocimiento digital y escrito. Se va a separar en 2 días. Esto lo dice la convocatoria. Te dicen ya que el razonamiento va a ser verbal, numérico, abstracto y tienes que aprobarlo para que te inviten al segundo día. A aprobarlo, simplemente tienes que aprobarlo, no piden más. Ya solo con esto EPSO espera cargarse a más de la mitad de los candidatos potenciales. De los 174.000, 175.000, pues eso, unos 85.000 o más que se van a quedar fuera después de la prueba de razonamiento. Entre los no presentados, los suspensos y todo lo demás, eso. Y no estamos haciendo list ranking, no estamos haciendo nada, simplemente es un paso no pasado por ahora. Vale, entonces, si superas el razonamiento, es decir, tienes 10 de 20 mínimo en verbal, 10 de 20 en la suma entre numérico y abstracto. Con que tengas esto, ya te han invitado a la siguiente fase. Tiene la ventaja de que os van a dar las notas antes, o sea, por lo menos sabéis si habéis aprobado o no el razonamiento cuando os inviten a la segunda parte. Si nos invitan, pues ya no. Recibiréis, lo normal es que recibiréis una comunicación diciendo que no habéis superado la prueba con tantos puntos y entonces no os invitan a la siguiente fase. Lo que otras veces ha hecho EPSO es que a los que han aprobado no les daba el resultado. Siempre les decías, has aprobado, te invitamos a la siguiente fase. Así que no nos hagamos ilusiones con respecto a las notas. O sea, simplemente a saber si hemos pasado o no y si vamos a la siguiente fase. Todo esto se llevará a lo largo de semanas, cuando no meses. No esperéis que si hacéis el razonamiento a finales de octubre, que los resultados os van a dar en noviembre. Yo apostaría más bien diciembre tirando a enero. Bueno, entonces, eso es importante. También importante lo que nos dice la convocatoria y demás, es que si no te presentas a una prueba te quedas fuera. Esto ya se decía antes, lo que pasa es que ahora te especifican que ahora es a una de las 2 pruebas. Antes era a la prueba. Ya está. Eso que quede claro. Entonces, y ahora bien, una vez que ya hemos hecho la prueba de razonamiento, la de conocimientos, la de digital y la de escrito, entonces ya es cuando empiezan las correcciones y empiezan los rankings. Ahí es cuando ya verán quien haya puntuado entre los primeros, entre ese top de 2.200 candidatos que hayan puntuado top entre conocimiento verbal y digital, pues verán su ejercicio escrito corregido. ¿Vale? O sea, ahí es cuando es el ranking, pero ya es cuando ya hemos hecho las 2 pruebas y sabemos que por lo menos el razonamiento lo tenemos aprobado. Así que, ¿vale? O sea, aquí esto es lo que viene en la convocatoria. O sea, no viene mucho más en cuanto a la enmienda de la convocatoria. El resto sigue igual.
O sea, que nadie se haga, si me permite la expresión, pajas mentales, o sea, ¿por qué no? O sea, esto es lo que no nos queda claro. Si es que lo que han inventado la convocatoria ha sido muy poquito y persigue todo, pues bueno, ser jurídicamente sólidos de cara a lo que cómo van a tener que encarar la oposición. Técnicamente, si uno quería ser un poco laxo en la forma de leer la convocatoria, la convocatoria antigua les habría valido. Pero entiendo que se quieran curar en salud y que quieran tener una base sólida y por eso estos cambios que hemos visto en la convocatoria. Pero por lo demás no hay grandes problemas. Entonces, eso nos deja pues como estábamos en cuanto a esta evaluación, en lo que os comentaba antes. Hacemos la primera prueba, razonamiento, hemos aprobado el razonamiento, quiere decir que mínimo tenemos un 10 sobre 20 en verbal y mínimo tenemos un 10 sobre 20 en la suma de numérico y abstracto. Y sobre eso, ya después haremos el siguiente test. Y sobre eso, ya una vez que hemos hecho los dos tests, EPSO hará este primer cuadro de valoración, ¿no? Acordaros esos pesos que había para las notas. Verbal 40%, o conocimiento de la Unión Europea 30 y digital 30. ¿Con esto qué quiere decir? Que máximo puede tener hasta 29 puntos, si consideramos esos pesos, y sobre esos 29 puntos establecerá un ranking de candidatos, y los que sean 2.235 mejores candidatos verán su escrito corregido. Una vez que su escrito esté corregido, volverán a recalcular las notas y entonces con un peso del 35% para verbal, 25% para conocimientos y 25% para digital y 15% para el escrito. En total esto significa que podréis puntuar hasta 26 puntos tras los pesos máximo. O sea, que nadie se extrañe, por ejemplo, imaginaros que es esta situación. Es que yo pasé la primera fase, o sea, me han corregido el escrito, me habían dicho que tenía después de hacer la fórmula, 27 puntos. Y ahora que me han dado mi resultado final y me han corregido el escrito, pues me he quedado en 25. ¿Cómo es posible que haya bajado puntos? Por el sistema de pesos. O sea, podría darse esa situación. Pero honestamente, si tienes 25 puntos después de esta segunda evaluación de pesos y demás, o sea, estás casi al nivel de un 10 de 10, honestamente, yo espero que cualquiera que tenga un 25 sobre esos 26 puntos posibles estará en la lista de reserva. Así que no os preocupéis. No os preocupéis si os bajan puntos de aplicar unos pesos a aplicar los segundos pesos, porque es matemáticamente posible. Y lo importante es que nuestro nombre esté en esa lista que pondrán los 1.490 candidatos en la lista de reserva. Ya está. O sea, eso es lo más importante que hay. Con eso en mente, pues bueno, lo que os comentaba antes, eso en cuanto a las valoraciones, aquí nuestro pequeño cuadro de resumen. Y claro, la primera pregunta que os viene a la mente cuando veis el cuadro de resumen es, vale, sí, pero la nota de corte, o sea, la nota para estar en la lista de reserva, entonces, ¿con 25 entro? Pues mira, honestamente, no lo sé. Es cierto que matemáticamente hablando, al estar tan cerca de la máxima nota, pues uno esperaría que si estuvieseis, uno lo esperaría, pero dependerá del número de candidatos reales al final que hayan hecho el examen, que lo hayan hecho, y la dificultad del examen. Si es un examen razonablemente fácil, pues prepararos para que el conocimiento de la Unión Europea, pues por ejemplo, necesitáis puntuar 30 de 30 prácticamente, si era fácil. Si era complicado de estos de AUPA, del Producto Interior Bruto de Francia en 2022, pues yo qué sé. Pues si tienes preguntas así tipo trivial, complicadísimas, que no hay más forma de sacar, pues a lo mejor la nota de corte, la nota más repetida en conocimiento de la Unión Europea es un 15 y todo eso baja las notas medias. Dependerá mucho de varios factores que solo sabremos o conoceremos una vez que se hagan las pruebas. O sea, antes de eso es pura bola de cristal y nadie lo va a saber. O sea, obviamente, como tienes un rango, pues uno puede decir números y siempre se puede acercar. Por supuesto, o sea, lo dicho, ante la duda, pues dices 28,5 y ya con eso ya sabes que por encima va a ser complicado que la nota corte esté. O sea, si acaso estará por abajo, pero por encima, puestos a no equivocarnos, ¿no? Pero la realidad es que puede ser muy variada. ¿Vale? Y siguiendo con esto, pues tenemos que... Esto ya son los anuncios de EPSO, lo que han publicitado ellos en sus redes, lo que han en sus comunicados, pero no está en la convocatoria. EPSO anunció que el examen se realizará entre octubre y noviembre, lo cual, lo que os comentaba antes, tiene sentido, por 10.000 candidatos y demás, más o menos los números cuadran. La segunda prueba dijeron que en la primera mitad de 2027, aunque si bien ha habido otros escritos que ponía 2027. Así que vamos a ver, o sea, es cierto que el razonamiento debería poder resolverse, deberían poder dar los resultados razonablemente rápido.
Pero eso es lo que se espera. Después puede haber muchas circunstancias, muchos problemas y esto puede cambiar. Así que no pensemos, no, el examen será en enero de 2027, seguro. No, podría ser en junio de 2027 perfectamente. O sea que esto, vamos a ver cómo se desarrolla el de razonamiento y en función de eso se podrá hacer previsiones de la siguiente fase. Los documentos para conocimiento de la Unión Europea, pues sí, el compromiso de publicarlos 2 meses antes del examen. Pero es que el razonamiento es en octubre y noviembre, no tendría que publicarlos ya. El examen de conocimientos. O sea, no tienen obligación de hacerlo para el examen de razonamiento. Vale, así que volvemos a tener ese canario en la mina que cuando salte, cuando se publique los documentos de conocimiento, pues sabremos que el examen viene, se acerca. ¿Vale? Y, por supuesto, todo el mundo está planteándose, claro, es que si lo hacen así, es que la prueba de conocimiento de razonamiento, la prueba de razonamiento será mucho más difícil, seguro. La realidad es que no. O sea, será bastante igual de difícil que lo que esperábamos. Ya se esperaba hace tiempo, y si nos habéis escuchado y demás, que la prueba de razonamiento de la E5 iba a ser iba a ser muy complicada, pero siempre ha sido la que ha marcado un poco la tendencia, el umbral, porque era la que más candidatos tenía. Y claro, hay más candidatos para eliminar. O sea, es una prueba eliminatoria, a fin de cuentas. Entonces, no esperamos que sea más complicada con con la nueva reforma de la convocatoria o con el nuevo escenario, no. Será exactamente igual la prueba de razonamiento. Será, si me permitiera la expresión y demás, jodidilla, que se suele decir. ¿Vale? Eso ya estaba más o menos, era el sentido común. Así que nadie se aparezca en esta prueba de razonamiento pensando, va, esto me he sacado el cast, será parecido, incluso más fácil. No, va a ser más complicado que una prueba de cast, por ejemplo, o que las pruebas de razonamiento o en otras oposiciones. Eso es lo que se espera. ¿Vale? Así que con esto en mente, no debería ser muy complicado, ¿no? Y seguimos un poco con este análisis, ¿no? Y sobre todo con nuestros croqueta consejos, con nuestros consejos de la croqueta, que os podemos decir. El proceso será largo, pase lo que pase. O sea, nuestra previsión es que concluya a finales de 2027, que el examen, el segundo examen, sea para la primavera de 2027, marzo, puede ser perfectamente. Y claro, entre que corrigen y todo eso, pues ya nos vamos a finales de 2027. Así que para el turrón de 2027 esperemos que todo esto esté concluido. Claro, esto va a implicar, pase lo que pase, que vuestra resiliencia, aguante, paciencia, resistencia, llamadlo como queráis, es clave. Aquí el que se va a desesperar, él o la que se desespere, pierde. O sea, esta posición requiere mucho aguante. Todos los cambios que hemos visto en la convocatoria son muy técnicos. La esencia de la oposición sigue siendo la misma. O la competencia, llamarlo como queráis. Y esto nos lleva a un elemento clave, disfrutar de las vacaciones de verano. No, pero es que yo quiero todo el verano, todo el mes de agosto voy a estar con el razonamiento a muerte, ay, a tope, a tope. Honestamente, si lo hacéis os vais a quemar por partida doble, porque en agosto va a hacer un calor tremendo y por otro lado, porque en agosto, o sea, en vuestras vacaciones tenéis también que descansar. O sea, el razonamiento es una prueba que no se puede estudiar a la vieja usanza. Esto no es memorizar la lista de los Reyes Godos. Esto es razonar, es darle a la neurona y para eso vuestra neurona tiene que estar fresca. Vuestro cerebro tiene que ser capaz de ser ágil, flexible, reaccionar, interaccionar con la información. Si no lo hacéis, no vamos a ningún lado. Entonces, por eso nuestra propuesta para todos vosotros es que en verano, pues, suponiendo las típicas vacaciones estándar de 4 semanas, oye, que a mí son de 3 semanas, pues bueno, cada uno lo adapte, por favor. Pero la idea es un 50% descanso, un 50% preparación. Oye, que quiero dedicarle unas horitas para retomar, porque es que no he hecho nada de razonamiento. Bueno, vale, o sea, pero también, oye, 1 o 2 semanitas, playita o montaña, o no hacer nada simplemente, o viajar a lo que sea, disfrutar de la vida, descansar. Descansad mentalmente. Oye, que os queréis poner a correr maratones, me parece perfecto. Pero si eso sobre todo lo que os sirve para que vuestra neurona no funcione, para que vuestro cerebro descanse, se reinicie, se resetee. Y con ello ya nos ponemos, porque siempre os hemos dicho que al final lo que importa es más la calidad que la cantidad. Entonces, y aquí seguimos insistiendo, y más cuando por delante tenemos un examen de razonamiento. Y era lo que funcionaba con las antiguas oposiciones. En el antiguo modelo, lo primero que había era una prueba de razonamiento.
antes que cualquier otra cosa. Y la clave no era matarse a hacer ejercicios, la clave era ir con calma, con cabeza, calidad antes que cantidad para poder superarlo. Estuvimos ahí, lo vivimos, o sea, sabíamos que era así. Y esa es un poco la clave. Claro, todo esto, al haber separado los exámenes y demás, pues hace que promocionemos o que primero vaya el examen de razonamiento y los de conocimiento vengan después. O sea, ¿tengo tiempo? Sí, tiempo tenéis. Y acabas de decir calidad antes que cantidad, también. Pero esto quiere decir, se traduce en que tienes tiempo para superar la oposición, pero no tiempo para perder. Eso que quede claro. O sea, eso de dormirnos y decir, mañana lo hago, mañana. Sí, sí, mañana, pero después el mañana llega hoy. Así que muy importante ir avanzando poquito a poco. Es mejor avanzar poquito cada día, cada semana, que intentar avanzar un mucho o un muchito 2 semanas antes del examen. Ahí es cuando tenemos problemas. Ahí cuando son nuestras posibilidades las que se reducen drásticamente. Y seguimos avanzando para nuestro tercer croqueto consejo e ideas. Centrarse en el razonamiento. Calidad antes que cantidad. Ya sé que hoy en día está muy de moda esto de la inteligencia artificial para generar ejercicios y para todas las vainas. O sea, honestamente, la inteligencia artificial no piensa por vosotros. Si hacemos caso a su nombre, es inteligencia artificial, pues pensará para sí misma, pero no piensa por vosotros. Y esto es un examen de pensar, una prueba de razonamiento. No sé si, bueno, sabéis que tenemos un partnership con Karim, el viejo continente, un youtuber, y ha hecho alguna vez alguna prueba de resolver los ejercicios de razonamiento con IA. Y la IA no siempre acierta, ¿eh? A veces falla y falla estrepitosamente. O sea, en general, las nuevas herramientas siguen siendo herramientas, no son fines. El fin en sí mismo está en que vuestra cabeza funcione y haga las cosas. Y el día del examen vosotros no tenéis IA, tenéis la pantalla, el ordenador y vuestra cabeza para resolverlo. Así que importantísimo no dejarse llevar por la emoción de las nuevas herramientas y pensar por vosotros mismos. O sea, porque eso nos lleva al segundo punto, aprender vuestros errores. Es la única forma. Aprendiendo los errores es donde vamos a llegar lejos. Dejando que otros aprendan de nuestros errores no sirve de nada. Y, por supuesto, lo que os he dicho antes y vuelvo a decir, 2 meses con pocas horas a la semana son más que suficientes para la prueba de razonamiento. No creemos que sea necesario muchísimo más. Siempre hay circunstancias, hay situaciones personales que pueden cambiar y que pueden exigir de nosotros más o menos tiempo, ¿vale? Pero dentro del sentido común y de nuestras circunstancias, honestamente, 2 meses y medio, que es lo, o 3, que es más o menos lo que nos queda hasta el examen, de sobra. De sobra si trabajamos con cabeza y somos honestos con nosotros mismos. Si es que me dijiste 3 meses, seguro, pero has hecho algo, no. Si te has dejado pasar el tiempo, por supuesto que no. Así que siempre con cabeza y sentido común. Y de vez en cuando yo personalmente lo que haría es para no quemarme y para darle un poquito de sal al tema, me leería cositas de políticas europeas o de digital skills. O sea, de vez en cuando miraría otro examen, pero más como un refresco, como una forma de distraer, como una forma de romper la rutina, más que el hecho de ponerme a muerte a estudiarme todas las instituciones, las políticas europeas y demás, porque eso ya sabemos que lo podemos hacer a ponernos a muerte cuando hayamos hecho el de razonamiento, ¿vale? Así que de ahí nuestro tercer, creo que te aconsejo, mantener un equilibrio. O sea, mantener un balance entre el razonamiento, las pruebas de razonamiento, las otras pruebas y el descanso y trabajar todo esto. Lo bueno que tienen estas oposiciones es que son compatibles con el resto de nuestra vida. Podemos estar trabajando, tener familia, compromisos, salir con los amigos, da igual, y se puede con éxito plantear con éxito la preparación para esta oposición. Pero es un equilibrio, ¿vale? O sea, el sentido común aplica. O sea, por Dios, esto es el consejo de una croqueta, este tercer croqueto consejo. O sea, mantener el equilibrio. Si lo dice una croqueta, es que es de sentido común, es de cajón. O sea, con lo cual es lo que insistimos. Y este último cambio de la convocatoria viene a decir eso, o sea, de tómate las cosas con calma, o sea, coge perspectiva de cómo vienen las cosas, porque la oposición no ha cambiado en sí misma, han cambiado los tiempos, pero la esencia de la oposición se mantiene. Así que sangre fría, perspectiva, sentido común son claves para poder superar todo este proceso con éxito. Por supuesto, sobrevivir el proceso en sí, mucha gente lo hará, pero con éxito, pues quienes mejor mantengan esa cabeza fría y mantengan ese sentido común con ellos mismos.
Claro, esto nos lleva a una conclusión lógica que es la que, como dijo aquel, me rellena de orgullo y satisfacción compartir con vosotros. Y es que vamos a sacar ya nuestros cursos de autoestudio de razonamiento en idiomas. O sea, sabéis que lo teníamos en español, lo teníamos en inglés, pero hemos estado ya a tope trabajando con traductores profesionales. De nuevo, no hemos utilizado ya, sino hemos utilizado gente, seres humanos, para traducir y captar todos los detalles y todos los matices de nuestros cursos de razonamiento para que podáis también hacer toda la práctica de los cursos de razonamiento en italiano, si es vuestro idioma número uno, en griego, en polaco, en portugués, en francés y en inglés y en español. Por supuesto que eso ya estaban. Así que desde la próxima semana ya vais a poder utilizarlos y matricularos en ellos. O sea, todos nuestros ejercicios a tope. Además, con la ventaja de que hemos mantenido el nivel de dificultad, así que no hemos sacrificado aquí nada. Sabéis que nuestros ejercicios, nuestros test de razonamiento siempre han sido bastante complicadetes, a juzgar por los testimonios de algunas croquetillas, que es como llamamos a nuestros candidatos, que los hay, son una perfecta y ya los ejercicios, sí, pero después lo que hemos visto es que la gente ha practicado con ellos, los ha sufrido, pero el día del examen, el día del cast, el día de la oposición, pues oye, los han sacado adelante. No ha habido sorpresas, no ha habido problemas, que eso es lo importante. Con lo cual, preferimos que hacer sufrir, no, pero sudar un poquito más de lo que ya nos hace sufrir el verano con los ejercicios para que el día del examen salgáis diciendo, pues oye, bien, ¿no? O sea, estaba todo bajo control, no sorpresas, y obtener ese famoso documento, esa famosa carta por parte de EPSO que dice en please to announce, ¿no? Que es la típica frase que vais a recibir si aprobáis la oposición. Cuando dicen, estoy encantado de poder comentarte que has aprobado, que estás en la lista de reserva, que es lo que todos aspiramos como candidatos a leer en nuestro inbox algún día. Y bueno, y por supuesto, ahora vamos a dar parte de vuestras preguntas, pero acordaros lo que dijo nuestra presidenta, o no lo dijo, pero lo hubiese dicho si estuviese aquí con nosotros, solo vuestro trabajo importa. En ese sentido, nadie puede trabajar por vosotros, nadie puede hacer las cosas por vosotros. Tenéis que hacer vuestra parte. Las oposiciones no se resuelven o no se consiguen a través de milagros, se consiguen a través de trabajo. O sea, esa es la realidad. No conozco atajos. Yo personalmente cuando fui candidato también, o sea, era bregando con el tema, aprendiendo de los errores, cómo conseguíamos avanzar y triunfar. Así que, y ahora voy a leer en el chat un poco las preguntas y para irlas respondiendo. Fantástico, muchas gracias. De nada. Vale. ¿Cómo funciona el Digital Skills Exam? ¿Cómo se estudia? Bueno, Juan, brevemente, lo hemos destacado también en algunos vídeos anteriores, o sea que puedes ir a los vídeos, pero a ver, te explico. En la convocatoria ya se os indica que van a seguir como guía la de Digital Skills Guide 2.2, que es la penúltima versión, no la última. La última es la 3.0, pero dijeron que van a utilizar ellos de referencia a la 2.2. En ella aparecen comentados un poco los conocimientos que se espera que tenga la gente. O sea, el documento en sí como documento de estudio es inútil, porque no tiene conocimientos dentro. Pero si te dice, pues mira, para cierto nivel deberías saber hacer esto, ¿no? O sea, deberías saber utilizar un antivirus, utilizar un navegador, saber conocimientos básicos de ciberseguridad en cuanto a qué es un phishing o qué se considera spam, ¿no? Pues coges un poco la guía y valoras cuáles son el nivel de conocimiento que deberías tener. Más o menos es el nivel medio, intermedio, un poquito más, el que hemos considerado como barra de referencia, lo cual pues eso te obliga después a poner, pues a ver, si cojo el nivel intermedio para eso, conocimientos básicos de ciberseguridad. Vale, pues tienes que buscar un poco nociones de ciberseguridad o nociones de navegación en Internet o nociones de utilización de los softwares más comunes, porque podrían ser por ahí las posibles preguntas. ¿Vale? En webinars anteriores lo hemos explicado más en detalle, además con las transparencias correspondientes para que lo visualices mejor. Y ya aprovecho, si a alguno le interesa, acordad que también tenemos un módulo de estudio de Digital Skills que nos ha quedado majísimo porque además tiene guía de estudio nuestra, o sea, con conocimientos y demás y un montón de preguntas. Así que si a alguno le interesa, en la web está disponible. Y bueno, voy a seguir ahora. Gracias por el realismo y el optimismo. No somos optimistas, somos determinados. Eso es lo que decía Jean Monnet,
padre fundador de la Unión Europea. Je suis pas optimiste, je suis déterminé. O sea, pues eso, nosotros estamos aquí determinados a conseguir ayudaros a que todos vosotros entréis en la lista de reserva. Y aquí seguiremos. ¿Hay que ser informático? No. O sea, a nivel de conocimientos y demás, no. Hay que ser usuario. Vale. Cuando uno dice usuario, pues claro, hay gente que ha crecido más con ordenadores y menos. Digamos que hay ciertas generaciones que el ordenador le puede costar más y hay ciertas generaciones que le va a costar menos. Pero de decir que hay que ser informático, no, para nada. Para eso hay oposiciones de informáticos. O sea que olvídate, esto es a nivel de usuario, o sea, a nivel de pues, que se utiliza en Word, a nivel de, pues eso, la navegación normal que hoy en día hacemos con un ordenador en casa. Lo que pasa es que tienes que ir identificando los procedimientos, claro. A lo mejor tú estás acostumbrado a hacer un salvado de disco duro. Pues yo hago automáticamente esto, de esto y esto, pero si no lo piensas no sabes qué haces, no sabes ni cómo se llama la funcionalidad que llevas utilizando toda tu vida porque lo aprendiste así y ni te fijas. Pues hay que fijarse, digamos, esa es un poco la clave. Para Digital Skills y Conocimiento de la Unión Europea, en principio, Aurora, lo tenemos todo en inglés, aunque también hay una variante donde las explicaciones y demás las tenemos en castellano, pero los test sí que es mayoritariamente en inglés, dado que es el idioma que casi todo el mundo tiene, mientras que razonamiento vimos que sí había necesidad de sacarlo en distintos idiomas. La parte de conocimiento de Digital Skills es que es muy complicado. No descartamos que cuando una vez que ya EPSO publique su libreto de conocimientos, hagamos algunos test ya en los idiomas correspondientes para asegurarnos que utilizamos el mismo vocabulario que ellos tienen, pero por el momento inglés. Perdón que se me ha pasado con la conferencia. Has comentado si se van a añadir más ejercicios de razonamiento. Si es que sí, ¿cuántos más o menos? Más que nada porque el realizarlos más de 2 veces ya contesto de memoria en vez de razonar. A ver, en los nuevos cursos que hemos traducido tienen 200 ejercicios de verbal, 100 de numérico y 100 de abstracto. Así que hay suficiente material, la idea es que lo puedes repetir. La memoria no es una buena consejera y la clave es muchas veces ir alternando. O sea, uno hace el ejercicio, hace el test y vuelve sobre el test dentro de un par de semanas o 3 semanas y así. O sea, por mucho que te acuerdes, cuando han pasado 3, 4 semanas ya es difícil que solo tires de memoria. Tienes que tirar de conocimientos, de capacidades, de razonamiento para poder resolverlos. O sea, lo he dicho, no es tan necesario, o sea, la infinitud de ejercicios no sirve de mucho si no aprendemos de los errores. Y otra cosa que, por ejemplo, yo hacía cuando era candidato, era lo de revisarme bien mis errores, o sea, la de horas que se pueden pasar revisando los errores que has cometido más que haciendo test. O sea, ahí es donde pasas horas. Haciendo test, bueno, pues verbal, son 35 minutos, sí, pero es por la revisión de los ejercicios de verbal, a ver dónde falla, dónde no y demás, pues eso son unas cuantas horitas, ¿eh? Ya solo un test, así que eso requiere tiempo. Vamos a con dos cuestiones para las que estamos en los grupos de estudio. ¿Los materiales de examen superior están disponibles hasta finalizar los tests? Sí, nuestro compromiso siempre con vosotros es que una vez que el curso está activo, hasta que se examina esa oposición, estarán disponibles. Los cursos, por definición, tienen una duración estándar o el acceso a materiales de un año, porque siempre los vamos reciclando, los vamos mejorando. Pero cuando se trata de una oposición que ya está en marcha, que está todo congelado, digamos, a nivel de contenido y demás, se mantienen activos hasta que pasen. De hecho, acordaros que en AD5 graduados tenemos grupos de estudio que llevan activos desde 2023. O sea, ha llovido y aún así seguimos con nuestro compromiso, hemos seguido dando clases, hemos seguido manteniéndoles actualizados. Así que nuestro compromiso es con vosotros y seguimos en ello. Y voy con segunda pregunta. ¿En los grupos de estudio se mantiene el número de encuentros, formaciones por parte de los tutores? Ya hemos sorpresa antes de las pruebas. Sí, de todas maneras, acordaros que para los que sois ya alumnos vamos a hacer una sesión específica la próxima semana, si no recuerdo mal, para hablaros precisamente de esto y dentro de la perspectiva ya de lo que ya se ha visto en los cursos y demás. Así que esta es una sesión abierta a todo el mundo. Los test de razonamiento los tendremos disponibles en inglés para los que ya estemos en el curso, en principio están disponibles en inglés, o sea que, porque sé que algunos os apuntasteis a los cursos en español, pero al final habéis cambiado los idiomas y demás, en razonamiento se os da acceso a inglés también. Voy con la siguiente pregunta. En el texto escrito publican los documentos antes del examen. Sí, 2 semanas antes. Eso tampoco ha cambiado. Sigue exactamente igual que el anterior. Por eso ni me molesta mencionarlo ahora.
porque business as usual, como siempre. Bueno, seguramente no pasaremos muchos el primer examen. Pues, hombre, la esperanza de EPSO es que muchos se queden por ahí, pero si estáis hoy aquí escuchándonos, os estáis formando, no seréis parte de esos que se queden. Pero la esperanza de EPSO es que, ya os digo, de los teóricamente, de los teóricos candidatos, 174.900 y pico candidatos, más de la mitad no van a pasar al segundo test. O sea, pero de largo, o sea, un 60% fácil, entre no presentados, suspensos y demás, más de un 60% no llegarán a hacer el test número 2. Es decir, conocimientos digital y escrito. Si no hay nota de corte, el volumen de correcciones de examen escrito va a ser desbordante. No, Luis, eso ya lo hemos explicado. La parte del escrito sí se va a corregir según los baremos que hemos mostrado. Es simplemente la invitación al segundo examen. Lo que no tiene umbral, salvo el aprobado de la primera parte. O sea, pero las notas de corte se mantienen. Todo eso ya estaba en la primera convocatoria que se publicó y la enmendada sigue exactamente igual. No ha cambiado nada. ¿Podré recomendar cómo revisar un test de verbal? Pues, a ver, muy sencillo. Uno se tiene que volver al ejercicio y lo que tiene que ver es, tiene que ser honesto con uno mismo. O sea, en plan de, vale, esta pregunta la he acertado o la he fallado, ¿por qué? La he acertado. Bien, porque tengo suerte, tengo una flor en salvasea dicha la parte y mira, he respondido aleatoriamente y he acertado. Muy bien, pero no podemos confiar en la suerte. Entonces tengo que ponerme a revisar el texto y decir exactamente dónde estaba la solución. O sea, primero lo reviso sin mirar las explicaciones que vengan dadas. Por ejemplo, sabéis que en nuestros ejercicios nosotros tenemos un montón de explicaciones que damos. Pues yo te diría, si, tanto si has acertado de forma aleatoria como si has fallado, revisa otra vez el ejercicio y ya que no tienes la presión del cronómetro, intenta buscar la solución correcta. Y ya después de buscar eso, tanto si te sale como si pasado un rato honesto, no es, lo pienso, no lo sé, me miro solución. No, le dedicamos un ratito, lo miramos y ya cotejamos con la solución propuesta y la explicación propuesta por parte del ejercicio. Y entonces ahí vemos, ¿estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Cómo lo interpreto? ¿No lo interpreto? Y así hago el segundo ejercicio, y así el tercero, y así hasta que hago los 20, lo cual va a llevar su tiempo. Y después reviso otra vez todo el ejercicio en el sentido de en qué he fallado de forma más recurrente, en qué he acertado, etcétera. Un poco para revisar y en lo que falle más recurrentemente, pues me creo reglas, me creo normas para poder mejorar, o sea, para poder detectar esos riesgos antes de que ocurran el día del examen. Suena sencillo, pero requiere su tiempo hacer algo así. En cuanto a los test de razonamiento, pues la mayoría se corresponden con a los que ya estáis en nuestras formaciones y ya habéis tenido los cursos en idiomas en castellano y en inglés, pues ya conocíais. O sea, en eso lo que hemos hecho ha sido ampliar a otros idiomas la oferta, pero no hemos creado nuevos materiales para estos en concreto, aunque estamos trabajando para crear algunos test nuevos y demás, porque para los que sois alumnos todavía por ahí tenemos pendientes unos cuantos mock exam y unas cuantas cosillas que están ahí esperando o esperándoos detrás de la esquina. Así que va a haber nuevos materiales en las formaciones. Y hablando de formaciones, también aquí os dejo, si hay alguien que esté interesado, sobre todo para los que no sois alumnos, esté interesado en un curso específico de razonamiento, estamos planteando si vamos a volver a reabrir también razonamientos en vivo. Así que si os interesa eso más que la versión de autoestudio, que vais más a vuestro ritmo, pues dejarnos un correíto o algún comentario en redes sociales y aprovecho ya para enseñaros, ¿no? Para que sepamos de vuestro interés y saquemos esa posibilidad, ¿vale? A ver, Luis, es lo que te he comentado antes, o sea, no, el volumen de escrito no va a ser desbordante porque solo se van a corregir 2.235 escritos. O sea, es que no hay más. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo tenía? Aquí. Aquí estaba. No se van a corregir más escritos. O sea, está en la convocatoria. Está perfectamente indicado que solo se van a corregir los que puntúen más alto, los 2.235 candidatos que puntúen más alto, basándose en estos pesos que veis en esta tabla, que esta tabla es una captura de pantalla de la convocatoria,
que no ha sido modificada con la última modificación de la convocatoria. Así que esto sigue como está. O sea que no leamos cosas que no hay. Y esto es un buen ejemplo de la importancia de un buen razonamiento verbal y de prestar atención a las instrucciones. Porque si no, nos hacemos ideas que no son. Y en eso EPSO juega muy bien durante los ejercicios de razonamiento verbal. O sea, y después vienen las sorpresas de cómo es posible que haya suspendido el razonamiento verbal si estaba en mi idioma nativo. Sí, era tu idioma nativo, pero las trampas estaban ahí. Y habrás caído en más de una y más de dos, y entonces por eso has suspendido el razonamiento verbal. Pues aquí es un claro ejemplo. Entonces, no, solo se va a revisar 2.275 ejercicios escritos, no 70.000. Así que llevará su tiempo, pero no son tantas. Vale, más dudas, más preguntas que podáis tener. O están todas respondidas. A ver, vamos a ver. Lo de proceso largo, como siempre, efectivamente. O sea, ya hemos dicho que aquí la clave resiliencia, paciencia, resistencia, aguante, resignación, utilizar el sinónimo que queráis. Podríamos traer más palabras, pero esto va para largo, como todos los procesos. También encontramos bastante paradójico que después de que EPSO anunciase la Absolution, que se suponía que los procesos de oposición iban a ser muchísimo más rápidos, y después de enmendar la convocatoria de esta oposición de AD5 graduados, hayamos vuelto a un proceso por fases y por tiempos que se parece sorprendentemente a lo que había antes de 2023, a los modelos antiguos. Con lo cual uno se queda diciendo, joder, pues para este viaje no necesitábamos estas alforjas, que se suele decir. Así que es un poquito lo que hay, lamentablemente. Así que nosotros estamos con vosotros, entendemos perfectamente todo el lío, o sea, y la desesperación. Entendemos que ahora abréis la ventana y gritéis a los cuatro vientos, gritar lo que queráis, así directamente. Pero bueno, pero vamos a estar hombro con hombro ahí dándolo todo. Seguiremos subiendo de vez en cuando algún vídeo al canal de ejercicios de razonamiento para que practiquéis así en vídeo. Por supuesto, lo dicho, vais a tener estas nuevas formaciones de razonamiento y muchas otras. Si vamos a ver, si abrimos curso para razonamiento guiado, sí, avisaremos. De todas maneras, lo dicho, vuelvo a insistir, por favor, dejarnos vuestros mensajes en redes y en nuestras redes y demás para que nos hagamos una idea, porque si, claro, nadie nos escribe, nadie nos dice nada, pues entendemos que no hay interés. Nosotros nos movemos también por el interés que podáis tener y por cómo ayudaros, así que nos será de mucha utilidad para poder ofreceros esta posibilidad. Si no hay interés, pues obviamente, libremente y demás, seguiremos con todo hasta ahora. Y por supuesto, si estáis siguiendo este vídeo o si vais a ver este vídeo posteriormente en nuestro canal y demás, acordaos de darle al me gusta. Y eso que se agradece, el algoritmo es así un poco canallesco y quiere como pago vuestros me gusta. A vosotros no os cuesta absolutamente nada. Así que siempre se aprecia y a nosotros nos anima también para seguir compartiendo más material y hacer más cosas a través de las redes y demás, pues ver que funcionan, que os gustan, que tienen buena acogida. Claro, si la gente no reacciona, pues pensamos a nadie le interesa y después nos llegan testimonios, nos cruzamos con croquetillas por el mundo y nos dicen, oye, súper bien esto último, muchas gracias, me fue mucha utilidad. Pues, por fin, decírnoslo también a través de la misma plataforma que siempre nos va a animar y nos va a decir, oye, vamos por buen camino. Lo mismo que si hay cosas para mejorar, pues se agradece todo el feedback, porque el objetivo es un aprendizaje continuo para poder estarnos ayudando. Judith, para los grupos de estudio, ya lo he dicho, va a haber sesión específica la próxima semana. Ya sé que la impaciencia nos puede a todos y este miedo a perdernos algo, pero la realidad es que, como vosotros está previsto ya la próxima semana, un poco antes de ese cierre veraniego, lo de cierre entre comillas, o sea, cogerlo un poco con pinzas, pues queríamos hablar con vosotros y comentaros un poquito cómo van a ser las cosas. Así que el propósito de hoy es un webinar abierto, así que hoy estamos hablando para todo el mundo. Nos escuchen desde donde nos escuchen y sea quienes sean. ¿Alguna otra duda?
pregunta. Bueno, muchas gracias por el feedback, Juan. Esa, nada, un placer. Intentando, lo dicho, daros un poquito de determinación, un poquito de apoyo y ánimo en esta historia. No estáis solos, estamos con vosotros. Y el objetivo es que al final eso, tengamos una lista de 1.400 croquetillas en la lista de reserva y posterior a eso 1.400 nuevos funcionarios, funcionarias que trabajen en las instituciones y que se consideren orgullosamente croquetillas de ya somos europeos. Así que, bueno, con todo eso, nos despedimos por hoy. Seguimos en contacto a través de todas nuestras redes, correo electrónico, como siempre. Nos cruzaremos por aquí o por allí, Bruselas, Madrid o el mundo en general. Y sobre todo, disfrutar de vuestras vacaciones y después ya empezamos a darle caña. Descanso y trabajo, un equilibrio. Y eso os dará el resultado positivo. A por ello.